Reading You presenta Esa vieja nueva casa. Si eres lo suficientemente adulto o si ya has ganado independencia, creo que no hace falta que yo te diga que cada historia de mudanza tiene algo de terror. Desarmar una casa, embalarla, acomodarse en la nueva. Y toda la caterva de problemas que ocurre entre una cosa y la otra. Una pesadilla. Por eso tanta gente siente incluso ansiedad ante la sola palabra, mudanza. En todo eso pensaban estas chicas, por lo menos cuando la relación entre ambas se fue poniendo seria y hablaban de irse a vivir juntas. Las dos vivían por ahora en departamentos muy chicos, así que era ya menester buscar un sitio un poco más amplio. Se habían mudado varias veces desde la primera vez. Y quizás sea la mala suerte, pero en cada lugar siempre tuvieron problemas. En ocasiones era por el departamento, las malas condiciones, una ubicación horrible, poca iluminación. En otros momentos pasaba lo que todo el mundo teme: problemas con los vecinos. Gente con la que no se entendían, que eran molestos porque hacían una cantidad obscena de ruido. O gente también que se quejaban de lo que ellas hacían. Pero la realidad, y no es por defenderlas gratuitamente, es que estas chicas eran muy tranquilas, eran silenciosas y ambas estudiaban. No les quedaba mucho tiempo libre para salir. Una estudiaba una carrera de ciencias. La otra era más inclinada hacia las humanidades. La verdad es que las dos se complementaban de un modo en el que entre ambas se hacían bien. Tan seria se había puesto la relación que luego de varios años de estar en la misma, decidieron casarse. La familia de una estaba en muy buena posición económica y aceptaba completamente la relación. De hecho, la querían a la pareja de su hija. Así que les dieron una ayudita y con eso pudieron comprar una nueva casa. Pero más allá de eso, lo cierto es que llegaron a creer que por fin la suerte había cambiado. Que por fin, repito, insisto y perdónenme, habían encontrado el lugar adecuado para vivir, luego de tanta mala suerte. Adquirieron una propiedad antigua. Tenía más de 90 años y estaba bastante deteriorada. Llevaba mucho tiempo sin ser habitada, pero gracias a eso es que la consiguieron a buen precio. Es decir, sería una inversión a largo plazo. Más temprano que tarde descubrieron que los arreglos que debían hacer, ¿no? Que desde afuera, desde los planes, desde las conversaciones de ducha, se veían muy simples, eran más complicados. El presupuesto para arreglar la casa era más abultado del que creían y había que hacer modificaciones más profundas. Pero, ojo, no se querían desilusionar. Se ajustarían, harían los arreglos de a poco. Y sobre todo, también tratarían de hacer ellas mismas algunas cosas. En la casa habían quedado muchos muebles viejos, del último dueño, imagínense, de la época O. Estaban en un estado deplorable, casi destruidos. Pero, después de todo, a pesar de ello, debían tener su valor. La chica quiso dedicarse a ellos, restaurarlos. Posiblemente aquello no hubiese sido mala idea, pero fue un motivo de discusión entre ellas. Había mucho por hacer. Había más prioridades que ocuparse de los muebles.
Iban a derribar paredes o lo que quedaba de ellas, arreglar todas las aberturas, puertas, ventanas, techos. Por lo menos decían que las cañerías estaban en perfecto estado, pero ellas tenían sus dudas. Así que la chica cedió y a regañadientes se olvidó de los muebles. Y es que de todas formas, aunque pusiera buena voluntad, no podía ayudar mucho en esas tareas, no era lo suyo. Y afortunadamente su mujer lo entendió. Llegaron a una tregua. Se ocuparía de algo que le gustaba también y en el que las dos estaban de acuerdo: la decoración. A ninguna le gustaba para nada el papel tapiz de la casa. Te pido que actives tu imaginación. Trata de vislumbrar una casa con todos esos años, como la que te he venido describiendo. El papel tapiz es muy viejo y además feísimo. Algo ahí entre rosado y morado. No estamos hablando solo de que era anticuado en su estilo, eso era entendible, obvio, era otra época, pero resultaba de mal gusto. De tan mal gusto, de hecho, que le provocaba algo de repulsión. La verdad era que no querían ni tocarlo. Esta chica, la humanista, eligió un cuarto, uno pequeño en el piso de arriba, y resolvió empezar a arrancar el papel tapiz con mucha paciencia y cuidado. Al principio ella se había puesto unos guantes, y lo hizo porque, por algún motivo que no podía explicar muy bien, el tacto del papel tapiz le producía asco. Lamentablemente pronto se llega a dar cuenta de que eso le entorpece, así que se los saca y continúa arrancando de a pedacitos, algunos pequeños, otros más grandes, y sigue, y cuando se da cuenta ya había terminado con 2 paredes del cuarto. Encogiéndose de hombros, se dio cuenta de que aquella labor no era tan asquerosa ni le resultaba tan mala después de todo. De hecho, de alguna manera medio morbosa, le estaba tomando el gusto. ¿Saben esas pequeñas cosas que nos dan una especie de placer culposo? Esa era la sensación que le daba arrancar el papel tapiz. Y llegó a sentir que mientras más largos, mejor. Era más placentero, era más satisfactorio. Se hallaba muy a gusto con la tarea. Cuando habló con su novia al respecto, se quejó. Se quejó de lo desagradable que era, pero ahora era como si estuviera en éxtasis. Esta chica estaba haciendo un posgrado de filosofía. Tenía muchísimo para leer. Pero no le importaba, ya habría tiempo. Aquello que estaba haciendo ahora se sentía mejor. Arremangarse y pelar paredes. Pelar paredes, pelar paredes. Su esposa le contaba sobre los otros arreglos de la casa, de cómo iban, y ella simplemente asentía, le daba la razón en todo, como si estuviera en automático. Porque lo cierto es que por dentro pensaba en otra cosa, en los cuartos que ya había arreglado, en los que tenía por hacer, en la pila de papel tapiz, cada vez más grande, que se iba formando en la sala más amplia de la casa. Tras arrancar un largo pedazo del papel, vio algo en la pared que le llamó la atención. Entrecerró los párpados, miró bien y primero se asustó, porque eso negro le pareció un insecto. Pero no, era algo fijo, una especie de mancha. Se acercó un poco más y entonces comprendió que en realidad se trataba de una fecha. Ella se imaginó a un niño, que hoy día probablemente era muy anciano o debía estar muerto, pero que en aquel entonces escribía sobre las paredes. Dio la casualidad que al pasar al cuarto siguiente le ocurrió lo mismo.
arrancó un pedazo de papel y encontró otra fecha. La chica volvió a los cuartos anteriores, los que ya había dejado limpios, y revisó con cuidado las paredes. Y entonces se dio cuenta, vio una fecha aquí, otra allá, una en un rincón, otra en lo alto. Todas las paredes tenían fechas en lugares distintos. ¿Cómo no las vio antes? Estaba claro que no las pudo haber anotado un chico. Algunas estaban en rincones difíciles de alcanzar. Pensemos que se trata de una casa con techos muy altos. Tomó su cuaderno y comenzó a anotarlas. 23 del 7 de 1983. Ella leía y tomaba nota. 16 del 11 de 1978. 14 del 1 de 1994. Ese era el año más reciente al que llegaba, el 94. Guardó bien el cuaderno, porque imaginaba lo que le iba a decir su novia. ¿Qué importaban esas fechas? Debían ser por una especie de, qué sé yo, juego. Mejor que siguiera trabajando como ella y los demás. Pero lo cierto es que esta humanista no podía olvidarlo tan fácil. De hecho, más temprano que tarde, no podía ni siquiera trabajar. Se miró a sí misma en el espejo. Estaba ya muy sucia. Sucia entre el polvo y las partículas del papel tapiz. Tenía las uñas llenas de sus restos, de arrancar y arrancar. Veía el color carnoso del papel en sus uñas, que ya estaban mugrosas, inmundas. Necesitaba un descanso. La chica dejó la tarea y fue a buscar su computadora. Había unas pocas habitaciones habilitadas de la casa en las que vivían por ahora y ya tenían internet. Así que abrió su navegador, fue a Google y empezó a buscar información sobre aquellas fechas de las paredes. Pasaron varias horas. En el resto de la casa siguieron trabajando. Cuando la chica salió del cuarto, buscó a su mujer. Iba con la laptop en las manos, con el navegador abierto, listo para que ella también lo viera. Y estaba pálida, muy pálida. Con la voz temblorosa, dijo: «Creo que tenemos que llamar a la policía». La respuesta de la otra fue hasta antipática. ¿Qué? Estaba sucia y cansada de trabajar. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Dónde te habías metido? Te estuve llamando. Necesitaba ayuda, le reprochó enojada. «Tenemos que llamar a la policía, por favor», insistió la otra, y le contó de su hallazgo. Porque las fechas de las paredes coincidían con muchos casos de asesinatos o desapariciones de personas. A la mujer le pareció una reverenda estupidez. Se enojó mucho de que perdiera el tiempo con eso y le pidió que volviera a trabajar, porque después de todo, el trato era que esa casa la arreglarían juntas. Durante unos días la relación entre ambas quedó tensa. Se hablaban poco. La chica trató de no mencionar el asunto de las fechas, aunque solo pensaba en ellas. Muy para su sorpresa, no pasó mucho para que su novia cambiara de opinión. No solo para que la escuchara, sino para que coincidiera con ella. Tenían que llamar a la policía. ¿Saben por qué? Porque llegó la hora de arreglar el sótano. Y esta chica ya no pudo pensar que la historia de su mujer era desquiciada, loca, estúpida ni exagerada. Su preocupación era de hecho muy cierta. Cuando empezó a limpiar el sótano y removió unas pocas cosas, encontró montones de huesos. Algunos enterrados, otros apilados, apenas cubiertos con una manta. Y no tuvo ninguna duda de que eran huesos humanos.
La policía revisó toda la casa. Terminaron de derrumbar lo poco que faltaba para inspeccionarla bien. Y el hallazgo de restos humanos fue todavía mayor, en el sótano, en un ático. No tardaron en darse cuenta de que aquella casa desvencijada fue, durante muchos años, la guarida de un muy prolífico asesino serial. La policía logró condenarlo por 38 homicidios. Eso, claro, porque jamás supieron dónde guardó a las demás víctimas. ¿Quién sabe cuántas fueron en verdad? Resulta que a este asesino en serie le gustaba despellejar a sus víctimas. Y fue por eso que un detective, mirando absorto una pared, tomando notas de las fechas, se puso a inspeccionar con detenimiento un fragmento de papel tapiz. Y el hombre lo miraba y lo miraba fijamente. El tipo gira la cabeza y llama a una de las chicas, justamente a la que había removido todo ese papel. Oye, disculpa, ¿dónde está el resto? El papel arrancado, ¿lo tienes? Ella lo lleva a un patio y señala un enorme bote de basura. Allí estaban las pilas de papel tapiz. El policía le da las gracias, llama a los forenses y estos se ponen a trabajar. Se ponen a revisar el papel con mucha dedicación. La chica escucha a los inspectores y a los forenses, quienes están claramente impactados, y vaya si los forenses están acostumbrados a ver cosas raras. Ella se mira las uñas, pálida, esas uñas que aún están inmundas con los restos de papel tapiz. Y casi le da un ataque al corazón cuando el detective la llama y le dice: ¿Tú sabías que este asesino se caracterizaba por despellejar a sus víctimas, verdad? La chica siente, con la boca entreabierta, en shock, pálida, porque lo ha entendido todo. El detective se le acerca con muchísima piedad, le apoya una mano en el hombro y le dice: Lo lamento mucho, pero debo informarte que todo eso que estuviste pelando a lo largo del día no era precisamente papel tapiz.